ahora sí vamos a empezar la clase. Vimos la semana anterior, la clase pasada, los programas relacionados con el tronco cerebral que sabemos que controlan todas las partes del tubo digestivo. Hoy nos toca ver lo que es el cerebelo, que corresponde al mesodermo antiguo, como Hammer mencionó en sus libros, ¿sí? Recordemos que vamos a estar viendo siempre al cuerpo humano separado en estas 4 capas, que es el endodermo, el mesodermo antiguo, el mesodermo nuevo y el ectodermo, ¿ya? Hoy vamos a ver el cerebelo. Como dije, son solo 5 programas biológicos que hay en él, y que su función principal es proteger a los órganos fundamentales del cuerpo, entendiendo que todos los órganos que están conectados al aparato digestivo son de lo más fundamental para la supervivencia del ser humano. El cerebelo sabemos que está encima, arriba del tronco cerebral, y está encargado de estos 5 programas, ¿ya? Que ustedes pueden ver de izquierda a derecha. Fíjense que en la primera parte del cerebelo está el foco para las glándulas mamarias, ¿sí? Del pecho derecho, ¿sí? Ese es un programa que está acá. El segundo programa está junto con la pleura y el peritoneo, están los dos. La pleura está encargada de proteger el tórax, todo lo que son los pulmones y el corazón, y el peritoneo se encarga de proteger el abdomen, ¿ya? Esto es grasa que está en el cuerpo para proteger estos órganos. Luego tenemos el pericardio derecho, ¿cierto? El pericardio es la grasa que protege el corazón. Estos programas son muy sencillos y se los van a aprender muy rápido. Y el quinto programa es la dermis, que la dermis es la grasa que tenemos debajo de la piel, ¿sí? Para que sepamos el tema de los conceptos, la epidermis es la piel que está encima, que es esta, y la dermis es la grasa que está debajo de la epidermis, ¿ya? Y para el lado derecho es simplemente lo mismo, pero el lado contrario, ¿cierto? Es la dermis en la parte izquierda del cuerpo, pericardio en la parte izquierda, pleura y peritoneo también, y la glándula mamaria izquierda, porque en estricto rigor es glándula mamaria, no es la mama en sí, ¿ya? Vean por favor, peritoneo, ¿cierto? Grasa que cubre el abdomen. La pleura cubre y protege los pulmones, ¿ya? El pericardio, ¿sí? El corazón está acá, está cubriendo aquí la grasa, ¿cierto? Para que dejemos de ver a la grasa como algo malo. Tiene una función imprescindible, que es proteger a los órganos vitales, corazón, y la glándula mamaria también, porque lo mismo, esta grasa obviamente que tiene que cubrir las glándulas mamarias, que son las glándulas mamarias, son estos puntos blancos, estos como parecen como manís, que son las glándulas que producen leche, y que luego sale por los conductos que se llaman conductos galactóforos, por donde sale la leche. Pero los conductos galactóforos no son del cerebelo, son de la corteza cerebral, son ectodérmicos, ¿ya? Para que sepan, porque la mama tiene diferentes partes. En realidad todos los órganos, todas las partes del cuerpo, en muchos casos, están mezcladas con tejido endodérmico, tejido ectodérmico y tejido mesodérmico. Están ahí mezclados para funcionar en conjunto. No se juntan, solo pueden estar pegadas o una al lado de la otra,
pero no se juntan porque no son el mismo tejido. Y simplemente porque son de diferente origen embrionario. Eso siempre tenemos que tenerlo claro, porque no podemos ver a la mama en sí como un solo tejido, porque sabemos que tiene más de un tejido. Por ahora lo que nos sirve saber es que cuando hablamos de cáncer de glándulas mamarias, es la glándula. Siempre, siempre. Es la glándula mamaria, la que crece, ¿se acuerdan? De que todos los programas del cerebro antiguo crecen en fase activa y se degradan los tumores en la fase de reparación. Recuerden eso, ¿no? Carlos, ¿de qué parte te perdiste? Bueno, me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí, sí escuchamos. Bueno, Carlos, cuando aparezcas, cuéntame si te perdiste de algo para repetirlo. Y el quinto programa es el programa de dermis, que pueden ver acá, que está debajo de la piel, ¿no? Debajo de la epidermis. Acá. Ahora, no, la tuya se fue. Tu señal sí se fue. Ahí se nos fue Carlos de nuevo. Bueno, eh, no encontré el documento con el que estaba trabajando la semana pasada, pero lo tengo acá impreso y se los voy a leer para que lo anoten, si quieren anotarlo. Ya. Los conflictos que activan programas biológicos en el cerebelo es el conflicto de ataque. Es única y exclusivamente el conflicto de ataque. Ahora sí, Carlitos. Me había ido. También estoy inestable a veces. ¿De qué te perdiste? Como 5 minutos. ¿Pero qué parte? Porque vimos los cinco programas de... Cuando estabas hablando del peritoneo, pero si estás grabando, no importa, sigue la clase nomás, después yo la reviso, si no te No, no te preocupes. preocupes, no te Gracias. preocupes. Si podemos repetirlo, no hay problema. Pero, Quedé cuando estabas hablando del peritoneo. ya. Mira, vamos a hablar del peritoneo, pero vamos a hablar del conflicto biológico que se provoca en el peritoneo. ¿Ya? Eh, Siempre recuerden, en el endodermo, en el tubo digestivo, los programas tenían que ver con bocado indigesto, ¿se acuerdan? Ahí solamente tenemos Sí, programas de bocado indigesto. Tenemos diferentes matices, tenemos diferentes alturas, digamos, del tubo digestivo, que nos hacen tener diferentes matices en los conflictos. En algunos casos tiene que ver con cosas que son muy desagradables, muy asquerosas, que las personas consideran como asquerosas. Y, y a partir de eso va a haber un tumor en diferentes partes del tubo digestivo y se va a degradar a sí mismo con el apoyo de la tuberculosis una vez que la persona resuelva el conflicto. ¿Sí? Ahora, en el cerebelo, ¿sí? En el cerebelo, digo, el conflicto, porque no son dos ni tres, es solo uno, es de ataque. ¿Ya? Quiero que lo vean así. Eh, Acá hay una cosa que tenemos que considerar bien, es la lateralidad. La importancia de la lateralidad, Hammer la menciona en varios de sus libros,
porque es una forma de saber cómo la persona reacciona ante los conflictos biológicos, con qué parte del cuerpo reacciona, ¿ya? Y una de las formas de saber si la persona es zurda o diestra es con el aplauso. ¿Con qué mano aplauden ustedes? ¿Cuál es la mano que ponen encima? Yo pongo la derecha sobre la izquierda. Yo soy diestro. Yo sé que soy diestro, respondo así a los conflictos. ¿Y ustedes? Abran su micrófono con toda libertad nomás. Que yo pongo la izquierda sobre la derecha, pero soy diestra. A ver, tú cuando piensas Siempre, en hacer algo, ya. ¿con qué parte de tu cuerpo tienes más fuerza? Oye, es súper curioso. Me ha pasado que he estado haciendo cosas con la mano izquierda, con el pie izquierdo, naturalmente, porque no es que yo me ponga a pensar con qué mano lo voy a hacer. ¿Sí? Pero sí llama la atención a otras personas, me preguntan si soy zurda, por ejemplo. Digo, no, soy diestra, porque hago cosas como lo harían los zurdos, por ejemplo. Entonces eres zurda. Pero creo que la... Y me obligaron a ser diestra. Sí, es que De hecho, uso las dos manos. Uso las dos manos. la lateralidad es algo que se desarrolla en el proceso de la embriogénesis, en el útero, porque tiene que ver con cómo se dirigió el cigoto cuando se empezó a formar y todo. Entonces ahí te va a dejar o la derecha o la izquierda con más poder. Entonces va a reaccionar así ante los diferentes conflictos. En este caso, en el endodermo, no importa la lateralidad, no es relevante. En programas de tubo digestivo, la lateralidad no importa. En programas de cerebelo, la lateralidad sí importa. ¿Ya? Entonces la persona como es diestra, si es diestra, va a responder de una forma. Y si es zurda, va a responder de la forma opuesta. ¿Ya? Por ejemplo, una persona diestra responde a un conflicto con su madre o hijo con el lado izquierdo del cuerpo, ¿ya? En el cerebelo, ¿cierto? O a un conflicto de pareja con el lado derecho, ¿sí? Eso es el programa de mamas, el programa de glándulas mamarias, ¿sí? Entonces, la lateralidad se tiene que considerar cuando hablamos de programas del cerebelo. ¿Ya? Vamos a ver los programas del peritoneo. Sabemos que esto es por conflicto de ataque. Entonces, cuando hablamos de programas del peritoneo, estamos hablando de un ataque contra el abdomen. En este caso, cuando hablamos de ataque, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando literalmente de un ataque al abdomen. Un ataque que puede ser con cuchillo, puede ser un ataque verbal, por ejemplo, que te digan que eres gordo o gorda, o que tienes mucha grasa, o que tienes como, no sé, espinillas, o mucho pelo. Cada uno puede experimentarlo de una forma muy distinta. Entonces el peritoneo puede activar su programa de ataque por un ataque externo, ¿ya? O también lo puede producir, lo puede activar por un ataque interno, pero ese ataque interno es y se da cuando la persona tiene dolor abdominal y se aguanta el dolor. Se queda callado y como que no quiere contar que le duele y le duele. El peritoneo puede activar el programa
de ataque. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa cuando se activa este programa? La persona se empieza a hinchar. ¿Por qué? Porque el peritoneo se empieza a engrosar. Ocupemos la lógica. Si el peritoneo protege los órganos del abdomen y recibe un ataque, ¿para qué se engrosaría? Para amortiguar el Para ataque. cuidar los órganos del ataque. Claro, porque a medida que... Porque es una capa de grasa. Mientras más gruesa, más protege. ¿Ya? Eso es cuando el conflicto está activo. Pero cuando el conflicto empieza la reparación, ¿qué es lo que pasa? Toda esa grasa extra, las bacterias y los hongos empiezan a degradarla. Y se convierte en líquido. Y lo que hace la gente, obviamente, es que se ve con una guata como de embarazada o embarazado y van al hospital. Y en el hospital le dicen, usted tiene líquido, ¿cierto? En el peritoneo y tenemos que sacárselo. Y lo que hacen ellos es hacer algo que se llama la punción o la paracentesis. Y eso es algo macabro, de verdad, porque te meten una jeringa de este porte que es gruesa, así como, no tanto, es como del ancho de un cable USB normal, y no exagero, es así de larga, y le meten la jeringa y le sacan el líquido. ¿Y qué creen ustedes que pasa si el peritoneo activa programas a partir de un ataque? Se siente de nuevo atacado. Claro. ¿Y qué hace? ¿Qué se crea? Sin defenso. Más grasa. Otra vez se activa el conflicto y después se resuelve, sale más líquido. Entonces le meten la jeringa, sacan el líquido, vuelve a activarse el programa, después repara, sale más líquido, vuelven a sacarlo y así lo pueden tener hasta matar a la persona. Oye, se me vino a la cabeza el programa, como esas mujeres que se hacen la lipo, que se sacan toda la grasa de todas partes. Sí, es horrible el proceso. Quedan todas moradas, ¿no? Y después el cuerpo, porque al sacar la grasa, que tiene una función biológica importante, el cuerpo de alguna forma va a buscar volver a reponer la grasa que le sacaron. Sí, la va a volver a generar. Pero es súper invasivo el proceso. Sí, Sí, y le hacen lo mismo con estas jeringas largas. Y son sí, por eso me gruesas. acordé que tengo una amiga que toda moritía. Y son Y dije, gruesas. ¿cómo estáis viva, weón? Sí, Sí, es que ¿sabes no. lo que es lo La pobre peligroso? apenas caminaba, weón. Además, el problema es que ese líquido que sale en la reparación es puro nutriente. Y le sacan los nutrientes y le meten suero a la persona. Entonces, como que el cuerpo está reparando tranquilamente. Y no, ellos llegan con su jeringota y le sacan el líquido nomás. Así. Cuando en realidad el líquido se va a liberar por sí mismo a través de la orina. Entonces, la persona acá, cuando le hacen la punción o la paracentesis, la persona entra en un círculo vicioso y nunca terminan de hacerlo. Y la única salvación de la persona es que no vaya más al hospital y que se repare naturalmente en la casa, con cuidado de una enfermera particular, que haga exactamente lo que tú le dices y no haga lo que ella quiere hacer.
Tiene que ser una enfermera que conozca las leyes biológicas de Hammer. Porque no puede hacerte cualquier cosa. Tiene que hacerte curaciones, ayudarte a drenar hacer un drenaje linfático, por ejemplo. Más allá, no meterte jeringas sería absurdo porque está reactivando el programa de peritoneo. Y cualquiera que conozca las leyes biológicas sabe que jamás hay que meterle nada a alguien que está reparando un programa de peritoneo. Hay que dejarlo solo, que lo termine. Obviamente hay que acompañarlo, hay que darle ánimo, hay que ayudarlo, pero meterle una jeringa de ese tamaño y así, no, no, eso es antibiológico. Cualquiera que estudia esto sabría muy bien que eso no corresponde. Y hace poquito tuve un caso de una persona que tiene peritonitis y que tiene una guata como embarazada de 9 meses. Y, y le estaban haciendo la punción, pero siempre que le terminaban de hacer la punción le salía más líquido. Así que no paraba nunca. Y se aburrió y se fue para su casa. Y ella en su casa anda con la guata así como embarazada. Ella tiene 50 años y nunca quiso tener hijos. Y es paradójico, ¿no? Que nunca quiso tener hijos y ahora aparece embarazada. Las cosas, ¿no? Cuerpo. Así que ella también está reparando y tiene que dejarse tranquila, que el cuerpo haga lo que tiene que hacer, porque si intervienen los médicos la van a le querían hacer operaciones, sacarle un pedazo del colon, y nada que ver con el peritoneo, si el peritoneo y el colon no tienen nada que ver. Entonces estaba súper desviado lo que querían hacerle, así que yo le dije que mejor no. ¿Ya? Pero eso es lo que pasa con el peritoneo y ese es su sentido biológico. Se lo pueden encontrar seguramente cuando ustedes empiecen a ver sus pacientes desde esta perspectiva, van a encontrarlo y se van a acordar y van a entender muy bien su origen embrionario, el cerebelo que controla estos tejidos y qué es lo que no hay que hacer. Definitivamente no hay que hacer. ¿Sí? Programa de pleura, el que protege los pulmones. El pleura es un tejido que recubre el tórax, cubre las costillas y los pulmones y se activa por un ataque contra la pleura, ¿sí? O contra el tórax específicamente. Ese ataque puede ser por un ataque real con armas, ¿sí? O también cuando te hacen por ejemplo, yo cuando tenía como un año tuve un derrame de pleura y yo no podía respirar. Así que los doctores lo único que hicieron fue la peor idea que podrían haber tenido. Me metieron ¿cómo decir? Un tubo así, sin anestesia, sin nada, en las costillas, acá, así, está directo así. Imagínate un bebé de un año y le meten el tubo así directo, sin anestesia, sin nada, y empiezan a drenarme el líquido por ahí. Eso empeoró la situación, o sea, no ayudó en nada porque fue un ataque contra la pleura, contra el tórax. Entonces mi mamá al final, cuando llegó, porque mi mamá no estaba, a mí me llevaron al hospital y mi mamá llegó después. Y ella me vio lleno de jeringa, lleno de manguera, lleno de tubos. Y no le gustó la imagen, para ella fue traumática la imagen que vio. Y lo que hizo fue sacarme de ahí. Y me llevó donde otra persona, como un curandero, alguien que sabía curar, y esa persona me sanó. Esa persona realmente me salvó la vida. Y cuando yo era más chico o adolescente y tenía que ir al médico, nunca me gustaron las pastillas, ni las jeringas, ni nada. Y yo decía, ¿por qué será que no me gusta la sangre y me da tanto asco? Y ella me decía, tú cuando tenías un año, me dijo todo lo que me hicieron. Y claro, ¿cómo no tener estas ganas de crear un sistema médico diferente? Si yo mismo viví el desastre médico. Entonces, al final, lo que hicieron empeoró todo. O sea, fue peor. Y al final me ayudó una persona que no es médico. ¿Cachai? Así que el tema de los ataques al tórax provoca el programa de pleura. Y también puede ser provocado por el dolor.
En este caso puede ser provocado por la reparación de un programa, por ejemplo, de miedo a la muerte, que sabemos que tiene que ver con los pulmones, los alvéolos, que sale un tumor en fase activa y luego en la reparación viene la degradación del tumor, y en algunos casos la persona puede toser sangre cuando está reparando el programa de tumor de pulmones. Entonces eso provoca dolor, y eso puede provocar un programa de pleura fácilmente. No son muy comunes, sí, a menos que hayan pasado por tratamientos médicos así devastadores. Luego tenemos el pericardio, que es un ataque contra el corazón. A eso no hay mucho que agregar. Ya sabemos que es un ataque que puede ser real o simbólico. Y la glándula mamaria. Este es interesante porque este es diferente al de ataque. Es una forma de ataque, pero no es un ataque directo. Mire, se lo voy a leer textualmente. Conflicto en glándula mamaria. Conflicto de preocupación o pelea con la madre o hijo, o conflicto de preocupación o pelea con la pareja. Si la mujer es diestra, recuerden, va a experimentar estos conflictos con la madre o hijos con la mama izquierda, y con pareja, papá u otros con la mama derecha. Escuchen esto: el cáncer de glándulas mamarias siempre tiene que ver con lo que la mujer considera su nido, su hogar, su familia, sus hijos, su pareja, su mascota, su lugar de trabajo. ¿Ya? El conflicto es experimentado como una preocupación o discusión dentro del nido. ¿Ya? Yo esta semana, ¿sí fue? O la semana pasada, creo. Sí, la semana pasada fue. Recibí un caso de cáncer de glándulas mamarias. La persona me dijo que era la mama derecha. Entonces yo le dije, ya, ¿cómo está tu papá? O tu pareja. ¿Tienes pareja? No tiene pareja, listo. ¿Cómo está tu papá? ¿Qué le pasó a tu papá? Así, directamente. Y ella quedó así como que quería hablar, pero no le salían las palabras. Y dijo, a mi papá le diagnosticaron un cáncer que es súper raro. Ya le dije, ¿cómo es eso? Me dijo, sí, es cáncer de duodeno, estómago. Le pregunté, ¿cuándo supiste esto? Me dijo, 2 semanas antes de que me encontraran el cáncer de mama. ¿Qué tenemos ahí? Un foco de Hammer. Claro, un DHS. Dime si no sería un tremendo DHS si te dicen, ¿sabes que tu papá tiene cáncer y es un cáncer súper complicado porque es súper difícil de encontrar? Una noticia inesperada. Totalmente. Y vivía en soledad. Vivía en soledad y con drama, porque me dijo que estuvo 3 días encerrada cuando supo eso. Pero, ¿saben lo bello que fue? Lo mágico que fue. ¿Se acuerdan que en la clase de endodermo que tuvimos hablamos de por qué el cáncer de estómago solo puede ocurrir en la curvatura mayor y nunca jamás en la curvatura menor? ¿Te acuerdas, Carlito? Y ella me llega a decir que su papá tiene cáncer de la curvatura menor. Ectodermo. Ectodermo. Entonces, lo que él tiene ahí no es cáncer, es solamente que tiene mucho tejido cicatricial ahí.
Entonces yo le dije, tu papá es un hombre súper iracundo. Y se rió y dijo, claro, claro. Pelea y rabea con todo y todos. Entonces, la solución al conflicto de ella tiene que ver con que a su papá le digan la verdad. Que él no tiene cáncer de duodeno, porque nadie puede tener cáncer en el duodeno. Entonces, yo le dije que cuando ella ve un papel que diga, ya, es así como ya, mi papá no tiene cáncer, ahí ella va a resolver su conflicto. Y va a comenzar la reparación del programa de glándulas mamarias. La degradación de los tejidos. ¿Te das cuenta? Así, Carlos, Anita, Paula, así, da de una. Sin darnos tanta Sí, vuelta. ¿Cómo? Porque yo le pregunté, ¿qué sabes sobre tu enfermedad? ¿Tienes alguna idea de por qué se provocó, qué se originó? Y me dice, no sé, yo no tengo relación con mi mamá, puede ser eso. O puede ser por un ex que me maltrataba hace 2 años atrás. Y no. Siempre es lo inmediato, lo ambiental, los lazos con la familia, con las parejas, los amigos, los hijos. El trabajo, el dinero. Todo lo de ahora, hoy, aquí. Todo lo que me está pasando a mí. Las circunstancias de mi vida. Ahí está el origen de cualquier enfermedad de cualquier persona. Entonces, para ella fue bello saber que, que nadie puede tener cáncer de duodeno. Y yo le contaba que justo habíamos hablado de ese tema en la clase nosotros. Así que fíjense ustedes mismos que esto se cumple en todos los casos y sin errores, con certeza 100%. Obviamente, si nos limitamos a la investigación de Hammer, porque hay otras versiones, que son las de la biodecodificación, que son distorsiones de la germánica. Y yo he leído por ahí que muchos hablan o comparten de que la diabetes, por ejemplo, se debe a la falta de amor materno. Pero, pero eso no es así. Para que no lo escriban como apunte. Porque no es... yo no he podido encontrar en el cuerpo alguna evidencia de que la falta de amor materno pueda provocar una baja de insulina o que se te dispare la insulina. Pero sí he visto exámenes o esto. ¿Se han fijado los glucómetros? Que son estos que le ponéis como un poquito de sangre y te muestra el nivel de azúcar. Yo he visto eso. He visto eso en mujeres que sí tienen el amor de sus madres. Y no tiene nada que ver eso. Es por otra cosa. Y vamos a llegar a eso cuando corresponda en ectodermo. Pero son distorsiones que no tienen ningún sentido, porque nosotros para evitar las distorsiones solamente tenemos que limitarnos a la biología, así, a la biología, a la histología, tejido, leyes biológicas, capas embrionarias, porque ese es el camino más certero, porque es el camino científico, es el camino que está verificado y comprobado por el mismo Hammer. Entonces, sigamos el caminito que él mismo hizo para nosotros, porque hay muchos distractores que buscan como cambiar la versión, que en realidad entorpecen el progreso del nuevo paradigma. Así que el cáncer de mama yo lo he visto en 2 personas. En ella es una, y el otro es en una vecina que tenía en Puerto Varas, que su hijo es drogadicto. De hecho es amigo mío.
Y somos amigos hace muchos años, desde que yo soy adolescente prácticamente, lo conozco hace como 20 años. Y, y eh, él estaba metido, muy metido en la cocaína. Y se fue al norte, imagínate. Se fue al norte a trabajar. Y allá él lo pasó mal. Tuvo una pareja, terminaron, se metió en la coca muy adentro, andaba ya perdido. Y la mamá en Puerto Vara, con cáncer de mama. Mama, ella es diestra. ¿Cáncer en qué mama? ¿Izquierda? ¿Derecha? En la izquierda, Claro, izquierda. claro. Entonces yo fui a verla, ella ya estaba con su pañuelo en la cabeza, ya se había rapado. Mi amigo en el norte también se había rapado en honor a su mamá con cáncer, imagínate. Y yo ahí viendo todo esto desde afuera, sin saber cómo explicarles esto. ¿Cómo te explico que eres tú el responsable del cáncer de tu mamá? Así que él volvió a Puerto Varas, volviendo a su mamá, y cuando él volvió a Puerto Varas, su mamá empezó a reparar el conflicto. Y yo le dije a él que yo podía explicarle el problema de su mamá, que él podía ayudar a su mamá. El tema es que él tenía que dejar la cocaína, dejar el carrete, dejar los excesos, dejar la irresponsabilidad, para que su mamá esté tranquila. Eso era todo. Pero el día en que nos íbamos a juntar, eh, y a la hora que nos íbamos a juntar, él me escribe que anda lanzado, que anda carreteando, que anda vacilando, tomando, y es la del. Así que yo dije, bueno, no hay nada más que hacer aquí, suerte, ojalá la mamá pueda soportar las quimioterapias, y las soportó. Eh, le dieron de alta y ella está bien ahora, está sana, pero es porque su hijo volvió a la casa, no es porque se hizo las quimios. ¿Sí? Nada más. Aunque él no dejó de hacer lo que hace, pero está en la casa. Entonces, para ella eso es, ya al menos lo tiene ahí, y no está en el norte, al otro lado de Chile. ¿Sí? Así que con eso resolvió el conflicto. Y la dermis, que es el último programa que nos queda de Cerebelo, se los voy a leer también textual. Ataque real contra la piel, incluidos los causados por los rayos ultravioleta. Congelamiento. El congelamiento es que este es cuando la persona tiene, por ejemplo, un frío así como porque no sé, está con polera y se puso a llover y llegó el frío. Y también por lo que hacen, lo que está muy de moda ahora, que es bañarse con agua fría o meterte en un tarro con hielo. También lo he visto, que se han activado programas de ataque en la dermis por meterse en estos tarros con hielo. Otra posibilidad, ataque verbal o ataque figurativo o mancillamiento. El mancillamiento es cuando alguien le dice a otro que es feo, que es horrible, que su cara es, no sé, que le dicen que es cara no sé, de perro, de caballo, y así empiezan generalmente esto pasa mucho en el liceo o en el colegio. Otra posibilidad es sentirse desfigurado, por ejemplo, en una amputación de una mama, si la mujer se siente desfigurada en el sitio de la operación. Porque en el cáncer de mama, de repente los doctores, por su ignorancia, creen que tienen que sacarla, ¿no? Y listo, se termina el problema. Y no se termina el problema. De hecho, provoca más problemas en la mujer porque la mujer se siente y se puede sentir desfigurada en la zona en la que hubo la operación. ¿Sí? Sentirse feo en una parte específica del cuerpo, por ejemplo, después de una operación. Si estás en una operación y no quedas bien, también la persona, por sentirse mal con su propio cuerpo, puede activar un conflicto de ataque en la dermis. Otra opción, y esta es otra que yo he visto, es sentirse sucio.
como cuando la piel se pone en contacto con algo que nosotros interpretamos como algo desagradable, mugriento, asqueroso o repelente, por ejemplo, el vómito o las heces fecales. Ese yo lo conozco bien porque lo comprobé con mi hija. Lamentablemente tuve que aprenderlo así, en el que a mí me pasó que estábamos durmiendo y a la mañana siguiente cuando despertamos le cambié el pañal y se había hecho en el pañal. Entonces estuvo toda la noche con la feca en el pañal, en contacto con su piel, y se le coció la piel. Entonces ahí yo dije, wow, o sea, mal por mí, mal yo. O sea, debí fijarme muy bien antes de dormir cómo estaba su pañal. ¿Sí? Y lo que pasó fue esta famosa cosedura. Pero para que cambiemos la percepción respecto a cómo son esas cosas, no se trata de simplemente una irritación de la piel. Hablemos las cosas técnicamente porque aquí estamos en un contexto en el que vamos a trabajar con cuerpos reales. Lo que le pasó a la Mati fue que ella activó el programa de ataque. Y el programa de ataque, cuando está en reparación, produce ese rojizo, ese enrojecimiento en la piel. Entonces, ahí lo vi. Entonces ya no es como que se coció, ya no es tan sencillo como no se coció el poto, no. Es conflicto de ataque. ¿Por qué? Porque la piel se pone en contacto con algo que nosotros interpretamos como algo desagradable, mugriento, asqueroso o repelente. Obviamente, ¿cómo no? Si es feca, no son lavandas, ¿cierto? Me tocó aprender así, que se cumplen estos criterios en el tema de la dermis. Y otra opción también es cuando nuestra integridad es atacada repentinamente. Por ejemplo, ser acusado de algo injustamente. ¿Ya? Eso también puede provocar un conflicto de ataque y eso también puede pasar en temas intelectuales. Porque piensa que la dermis está por todo el cuerpo, debajo de la piel, por todo el cuerpo, todo el cuerpo. Entonces, si tú me dices a mí, tú eres un ignorante, tú no sabes nada de nada, a mí me puede provocar un conflicto de ataque aquí en la zona del cerebro, porque como es un ataque a mi intelecto, sería aquí en la parte del cerebro. Entonces, ¿qué pasaría? Me saldría caspa. Pero la capa es producida por un hongo, entonces estaría en fase de reparación. Sí, sí, porque el conflicto activo es el ataque, la situación. Ok. Y Entonces lo que vemos siempre en la piel es la fase de resolución. sí, y el 90% de las razones por las cuales la gente va al hospital es porque está en fase de reparación de los programas biológicos. Porque ahí hay dolor, ahí hay inflamación, ahí hay fiebre, ahí hay diarrea, hay vómito. Y la gente, como no sabe los programas biológicos, obviamente va al médico, creyendo que ellos sí saben, y tampoco, como podemos ver. Entonces, también hay otra cosa que tiene que ver con el acné. Yo le pregunté a un médico una vez, yo de puro pesado que soy, le dije, ¿cuál es el origen del acné? Y me dice, no, es alimentario y también es genético, pero aún estamos investigando. Y yo así, ya, cuéntame una historia original, dime algo nuevo, algo creativo, dime algo que salga de ti por lo menos, porque todos me dicen lo mismo. Entonces cuando me dice que es alimentario, yo le digo, ya, ¿y qué tiene que ver el tejido endodérmico con el tejido ectodérmico? Si estamos hablando de la piel y tú me hablas de comida, o sea, estoy preguntando por el acné. Y no, es genético, ya, pero dime algo más creativo. Entonces no hay una claridad respecto a ese tema. Pero yo le expliqué lo siguiente. Le dije,
la dermis es controlada por el cerebelo, ¿verdad? Dijo, sí. Ok. Y si yo te digo a ti que eres feo, que tu cara es fea, ¿cómo te sentirías? Él me miraba raro, así como... Pero si estamos en el liceo, estamos en el colegio, somos niños, somos adolescentes, tú te lo vas a tomar en serio. Obvio. Entonces, el ataque a que yo te diga eres feo va a provocar en ti un conflicto biológico, en tu cara, ¿sí? Eso es el mancillamiento, en tu cara. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que pasa con los tejidos del cerebelo cuando están en fase activa? ¿Cierto que crecen? ¿Se engrosan? Bueno, en el rostro se engrosa la grasa y luego cuando la persona se va para la casa, el adolescente se va para la casa, ¿qué pasa? Empieza la reparación. ¿Y en la reparación qué pasa? ¿Cómo sale el exceso de grasa? ¿Verdad? Aquí tengo uno yo. Paula. A los puntos negros. A ver, saliendo, tanto el poro. Sí, con la espinilla. ¿Te has fijado lo que sale? Esa materia blanca. Gracias. Es grasa de la dermis, porque viene de justo de adentro. Ya. Exacto, ya. Está bien. Correcto. Salen las espinillas. ¿Ya? Por eso cuando ustedes vean a alguien con espinillas van a saber que esa persona sufrió bullying. Mi hija la llevamos o sea, ella no tenía tenía exceso de grasa en la cara, pero el doctor, el dermatólogo le dijo que todas esas espinillas que tenía eran infecciones y le dio antibióticos. ¿Y resolvió? No, po. ¿Sabes qué? Ningún tratamiento médico lo resolvió. Y un día le pasé un aceite de avellana porque le ardía su cara, de todo. Y el aceite de avellana le calmó todo el aceite y se calmó. Sí. Todo lo orgánico obviamente que va a ayudar. Pero como le conté a mi papá hoy día, mi papá se hizo una endoscopía porque tiene problemas gástricos, pero el médico le puso casi como en otro idioma todo el tema ahí de qué está pasando en su cuerpo y todo, entonces él no entendía nada, me mandó los exámenes para que yo los analice y le dijera, le explicara, así que le expliqué todo y lo entendió de inmediato, lo entendió al tiro, y es porque los médicos usan cosas que en realidad no, y dicen cosas que la gente no entiende. Entonces es fome porque te obligan a hacerle caso nomás. Que tú no sabes nomás. Y además encima ponen conceptos raros a cosas súper sencillas. Como en vez de decir enrojecimiento, dicen, ya no me acuerdo del concepto que usó, así como una palabra súper rara. Yo la busqué por Google y decía enrojecimiento. Un rash alérgico. Claro, ¿Qué es eso, güey? le ponen cualquier cosa nomás y la gente no entiende nada. En vez de podrían poner enrojecimiento y ya, listo. Pero le ponen conceptos raros nomás porque les gusta eso, no sé. Quieren confundir a las personas, no lo sé. Quiero pensar que es algo, que es una razón un poquito más inocente, pero la verdad es que no encuentro algo más. Pero el punto aquí, y que para que lo entendamos bien, el programa de la dermis, es que volviendo al caso del acné, cuando empieza la reparación de este programa, salen las espinillas, inevitablemente, es parte de, ¿ya? Pero aquí pasa lo importante, y esto hace que el programa de dermis en el rostro pase de ser un simple programa biológico en reparación a ser acné. Esta es la diferencia, esta es la clave. Pasa que la persona llega a la casa, se ve al espejo y se ve lleno de espinillas y dice y piensa, en realidad sí soy feo. ¿Y qué es eso? Otro ataque. Otro ataque.
haga un círculo vicioso. Y ese es el verdadero origen del acné. Y no es alimenticio, como decía el doctorcito, ni genético. No, es muy sencillo decir que es genético, es como... Es muy fome decirlo ya. hormonal, era hormonal el acné, procesos de Anita, seborrea los poros Anita, sobreinfectaban. Anita, te escuchamos muy mal. No sé por qué. Puede ser Me tu quedo callada. micrófono. Puede ser que tengas audífonos conectados. Pero se escucha muy mal. No te entendemos. Al menos yo no. No importa. Eh, Oye, qué recuerdo me trajiste del colegio con eso que comentaste recién. ¿Qué pasa? Cuenta, abre No, tu no, corazón. no, pero recuerdo eso que tenía espinilla, claro, y el bullying, los sobrenombres, y que care de luna, y que todas esas cuestiones, ¿cachai? Yo llegaba a la casa y puta que soy fome, que soy feo, ¿cachai? Y después me puse a pololear, me acuerdo, como a los 15 años, y se fueron la espinilla. Ahí te sentiste bonito. Claro, me sentí querido, ¿cachai? Me sentí aceptado, claro. Y es todo, ahora que tú comentas eso, son puros mitos, esa cuestión que hablan de sobre todo lo sexual. Y te salen espinillas por esto otro, y que no hacía esto otro. Es muy sencillo. Puro, puro humo, puro humo. Puro humo. Nos vendieron puro humo, literal. Claro. Es muy sencillo. Como dije, limitémonos al origen embriológico. Y ya. Y listo. Analízalo. O sea, entiende el tejido y analízalo. Analízalo. Obsérvalo. Así. Solamente cuestión de observar, recordar, imaginar y analizar. Racionalizar, comprender, conectar. Y ahí vamos a comprender realmente. Esa es la clave. Y eso lo plantea el tarot. Si observamos, recordamos, imaginamos y razonamos verdaderamente, comprenderemos. Repito, si observamos, recordamos, imaginamos y razonamos verdaderamente, comprenderemos. Observar, recordar, imaginar y razonar. Y eso es todo lo que tenemos que hacer para hacer cualquier cosa, lo que sea. Y en el sentido de la nueva medicina, tenemos que observar a la persona, el comportamiento de sus tejidos, recordar que la glándula mamaria la controla el cerebelo. Bueno, esas son todas las cosas teóricas que hemos conversado. Imaginar que internamente la glándula mamaria está creciendo, ¿verdad? Y que cuando resuelva va a empezar a degradar el tejido y en la reparación. Y razonar. ¿Tiene lógica esto o no? Sí, bien. Ahí estamos comprendiendo. Cuando se cumplen estos 4 criterios. Antes de eso, ¿qué hay? Dogmas o que te obliguen a creer cosas, creencias, o que simplemente te digan esto es por esto y por esto, pero no te dicen el porqué, el fundamento. Entonces, claro, nosotros podemos decir, sí sabemos cuál es el origen del cáncer de mama. Y así, abiertamente, así, aunque parezca atrevido, sí lo sabemos. Y te lo puedo explicar, te lo puedo demostrar, e incluso hacer que tú mismo lo entiendas y lo razones. Pero esto no es para cualquiera, acuérdense. No es para cualquiera. Y necesitamos nosotros saber muy bien con quién hablarlo y con quién no.
Porque esto te cambia la percepción respecto al cuerpo y la enfermedad y la salud y la sociedad y el mundo y la vida entera. Porque ya nunca más después vas a los hospitales. Porque ya nunca más entiendes por qué la gente se vacuna. O por qué las personas eh, hacen cosas que van en contra de su propia biología. No tiene sentido. Para ti, luego de darte cuenta. Pero luego, ¿qué queda? Simplemente uno seguir, ¿no? Y vivirlo, experimentarlo. Luego cuando lleguen los adecuados ya vamos a estar listos para atenderlos y o enseñarles. Y eso se viene pronto. Ya no queda mucho para ese momento. Porque yo ya estoy ejerciendo. Ya estoy ahí con la gente, con los pacientes, con cáncer y todo, porque entiendo cuál es el origen. Y eso es simplemente aplicar la germánica, así, en todos sus criterios. Y apegarme lo que más pueda a lo que plantea Hammer, porque hay muchos que han hecho como su propio sistema terapéutico basado en Hammer, pero al final lo cambian, ¿no? Y lo que yo no quiero es que se cambie la obra de Hammer. Quiero que la complementemos, que la respetemos, pero que la entendamos profundamente, primero. Porque tenemos que aceptar. O sea, yo lo he puesto en duda en algunos momentos, pero al final igual siempre termino aceptándolo. Que Hammer siempre tuvo razón. Siempre. Él no dijo nada que después uno pueda descubrir que en realidad se equivocó, ¿no? Tú puedes creer que se equivocó, ponerlo a prueba y darte cuenta que no. Y que siempre tuvo la razón. Entonces, por eso para mí es el referente en cuanto a la biología. Y ¿sabes qué? Después de conocerlo a él, nunca más leí otro libro de que no sea de él, en cuanto a medicina, biología, salud y todo eso. Porque hay muchos que hablan de la psicosomática, que hablan de que la relación entre la psique y el cuerpo, en que aquí y allá, pero ninguno creó un sistema médico tan certero como Hammer. Todos son como, para mí, todos los demás es como decir, pasto, pasto seco o masa que simplemente ocupa espacio. Pero ya después de Hammer no he podido yo leer tranquilamente otros autores del tema médico, porque ninguno se le acerca a los talones, nada, no le llega a ninguno, nadie. Y si llegara uno a igualarse o superar a Hammer, voy y lo persigo hasta que lo pillo, hasta que lo estudio, hasta que lo aprendo y todo. Pero no ha pasado eso. Llegar a un método terapéutico nuevo que supere a Hammer, voy y lo persigo, pero no ha llegado. Y no creo que llegue. Hammer ya lo hizo. Hizo el trabajo por nosotros.